Queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarles, ¿verdad? En este día que, bueno, vamos a seguir adelante en nuestro estudio de Segunda a los Corintios en el capítulo número 1, ¿verdad? Bueno, ya hemos estado observando y estudiando algunos versos, ya desde el 1 hasta el 14. Hoy vamos a estudiar desde los versos 15 al 18. Y bueno, en todo esto de lo que hemos iniciado estudiando, vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo siempre lo criticaban, siempre lo acusaban por su falta de sinceridad, porque decían todos aquellos que eran falsos profetas, que él también era falso profeta. Y total que en sus cartas podemos ver claramente cómo es que todo lo que decían, las injurias que le decían de él, bueno, pues prácticamente no eran ciertas, como él precisamente lo menciona en el verso número 13, que ya con antelación hemos estado estudiando, ¿verdad? Ahora, él va a responder a todas las acusaciones de muchos que lo consideraban como alguien que no era digno de confianza por haber cambiado de planes, cuando en su momento él decidió quedarse un tiempo en Corinto, pero no sucedió así. Entonces, nuestro estudio, mis queridos hermanos, el día de hoy lleva por título Cambio de planes. Esto basado precisamente en la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 1, versos 15 al 18. Voy a permitirme leer del 15 al 18 los versos y dice así: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aquí vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo está arguyendo respecto a algo que pueda suceder a cualquiera. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y esto lo ponemos como ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que con un tiempo de anticipación planeamos algo, ya sea un viaje, vacaciones, la compra de algo, invertir en alguna circunstancia, a lo mejor en un bien material, pero de repente resulta que por enfermedad, por trabajo, por algún problema, por algún contratiempo o algún apuro económico, resulta que tenemos que reordenar nuestra situación económica, reordenar nuestra agenda y cambiar de planes en ese preciso momento. Bueno, yo creo que nos ha pasado a todos, y a ti y a mí, bueno, pues no estamos ajenos a esto, porque siempre va a suceder esta situación. Así que el apóstol Pablo, habiéndole sucedido algo parecido, él explica sus planes a futuro desde los versos 15 al 18, porque en la carta anterior, precisamente en la primera a los Corintios, en el capítulo 16, verso 5 y 6, él menciona así y les habla directamente a los Corintios y dice, capítulo 16, versos 5 y 6, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Dice ahí el verso 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Vemos cómo es que el apóstol Pablo aquí está comentando respecto a las acciones que él iba a tener en su momento, y que en una carta anterior, hecha precisamente en la primavera del año 56 después de Cristo, él, bueno, está diciendo que pasaría una temporada con ellos, ¿verdad? Pero su estadía iba a ser bastante breve, y este detalle en su momento pues trajo un descontento, una mala imagen ante los mismos corintios. Y entonces resulta que para el otoño de este mismo año, el año 56, o sea, como unos 6 o entre 6 y 8 meses más tarde, escribe la segunda carta a los de Corinto.
Y él hace y habla abiertamente de su deseo de verlos nuevamente y también les va a exponer los planes que tiene a futuro. Por eso nos lleva a un primer punto que, como ya les habíamos enviado el bosquejo, pudiéramos decir que hubo un cambio de planes porque en Dios confiaba el apóstol Pablo. O sea, hubo un cambio de planes porque en Dios confiamos. Y dice el verso número 15, ahí mismo, ¿verdad? En la segunda epístola de Pablo a los de Corinto, en el capítulo 1 dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Pablo lo que está aquí diciendo es que con todo lo que han dicho otros de mí, voy a ustedes sabiendo que como creyentes, ¿verdad?, somos íntegros y no debemos de dudar ni ustedes ni nosotros de ello, porque somos personas íntegras y sinceras como creyentes y como cristianos. Así que el visitarlos era lo primero que el apóstol Pablo tenía en su itinerario de su agenda para esta segunda carta, ya que en su momento los mismos corintios habían llegado a dudar de la misma integridad del mismo apóstol, lo que lo llevó a considerar que se tenía que quedar un largo tiempo con ellos. Entonces podemos ver claramente que Pablo, al enviar esta segunda carta, les dice que cuando ellos lo vean, ¿verdad?, a él directamente en su propia persona, pues esto le va a traer un doble beneficio para ellos, o como dice la Escritura, una segunda gracia. ¿En qué consistía este doble beneficio o esta segunda gracia? Bueno, en el acto de que ellos, los corintios, iban a tener el privilegio de apoyar la causa del Evangelio y que desde Corinto, ¿verdad?, Pablo iba a ser enviado primero a Macedonia y luego iba a regresar directamente a Corinto y después sería enviado desde el mismo Corinto hasta Jerusalén. ¿Con qué propósito? Bueno, llevando directamente las ofrendas, ¿verdad?, para los necesitados, como se da evidencia en los capítulos 8 y 9 de esta segunda epístola. Entonces, podemos ver claramente que los corintios se iban a beneficiar no solamente de la presencia o con la presencia del apóstol Pablo, sino también con su predicación y con sus enseñanzas. Y que aparte iban a tener el enorme privilegio de poder ofrendar para los necesitados de Jerusalén, que como sabemos, ¿verdad?, en ese entonces había un tiempo de hambruna, ¿sí?, en donde prácticamente había hambre constantemente en toda esa provincia de Judea. Así que pudiéramos ver que el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes van a tener un enorme privilegio de poder ofrendar. Y bueno, hay que entender que nosotros cuando ofrendamos en nuestra iglesia, ¿verdad?, es un privilegio el poder entregar aquello de lo mucho que nos ha dado Dios para también el engrandecimiento del reino de los cielos. Por eso es que esto a veces se considera como un peso, como una carga que tienen aquellos que son creyentes, cuando debiéramos considerarlo como un privilegio y un grande honor el poder ofrendar, ¿sí?, dentro de las arcas de nuestra iglesia, ¿verdad? Ahora, aquí vemos claramente que el apóstol Pablo está también diciendo, ¿no?, hubo un cambio de planes porque Dios nos guiará y proveerá. Hay que entender esto. Cuando sucede algo en nuestra vida de forma súbita, a veces desconocemos el por qué suceden cosas que no sabemos por qué son tan imprevistas, tan fuera de lugar y que en un momento dado llegan cuando nunca las planeamos, ¿verdad? Pero debemos de considerar que Dios dispone los tiempos para que nosotros podamos ser beneficiados o para que nos percatemos de algo que pudiera suceder, y son llamadas de atención cuando algo no sale como nosotros quisiéramos que sucedieran, y es cuando Dios actúa. Por ello es que el verso 16, consecuentemente, ¿verdad?, dice ahí: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea.
el plan original de Pablo había sido visitar a las iglesias de Macedonia y después habría viajado directamente a Corinto, donde pasaría una temporada, como ya lo vimos en la epístola anterior, en el capítulo 16, versos del 5 al 7. Y probablemente, ¿sí?, pudiera ser que hubo un problema dentro de la misma congregación de Corinto, ¿verdad? O pudo haber algo que se enteró el apóstol o que le llegó una noticia de repente que no lo tenía contemplado y en ese momento tuvo que cambiar de planes y decidió hacer solamente una visita breve a Corinto para continuar e irse para Macedonia. Y entonces, y luego tendría el objetivo de poder regresar una vez más para pasar ya el invierno, retomando el plan original que él ya tenía, como ya lo había mencionado en la carta anterior, en el capítulo 16, versos 5 al 7, ¿verdad? Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque en el verso 16 precisamente dice, y por vosotros pasar a Macedonia. Cuando dice por vosotros pasar a Macedonia, esta frase no significa simplemente que le estaban diciendo a los corintios, al apóstol Pablo, que te vaya bien en tu viaje, te deseamos lo mejor y que Dios te bendiga. Y por ahí encuentres quien te dote de tu sustento para que puedas sobrevivir y seguir adelante. No era así. Aquí hay que entender que en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ¿verdad?, esta frase obligaba directamente a los cristianos, a los creyentes, a dotar a los misioneros de recursos económicos, de comida, de bebida, de ropa y de protección también, y de un acompañante para que lo siguiera, para que lo sirviera y para que le ayudara en toda necesidad que ellos tuvieran en ese momento. Así que el apóstol Pablo, aquí podemos ver que él deseaba claramente que los corintios mostraran esa generosidad, ese crecimiento en su corazón, enviándolo a él en su camino a Macedonia y posteriormente a Jerusalén. ¿Con qué objeto? Con la colecta, que para los santos era muy importante, y sobre todo los suministros necesarios para su viaje, que en su momento llegaría, y era la intención llegar directamente hasta Judea, a Jerusalén, ¿verdad? Así que podemos ver claramente que cuando Pablo realmente abandonó o ya se quitó directamente de Corinto, bueno, pues él se marchó hasta Jerusalén vía Macedonia una vez más y fue acompañado, ¿verdad?, por algunos hasta la misma Macedonia. Como dice claramente Hechos 20, verso 4. Yo me permitiré ir para allá, yo los invito a que vayamos al capítulo 20 del libro de los Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos está antes de 1 Corintios, antes de Romanos, ¿verdad? Y dice el verso 4, y le acompañaron hasta Asia. Estoy en Hechos 20, verso 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Prójimo. Y vemos claramente cómo es que hasta ahí llegaron prácticamente aquellos acompañantes, pero lo que no dice el apóstol Pablo, o en este caso Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, pues no dice quiénes son los que lo acompañaron hasta Jerusalén. Posiblemente haya sido Lucas y Tito, puesto que Lucas es el que narra, ¿verdad?, el libro, y también Tito, que era uno de los acompañantes propios como para llevar las ofrendas directamente o los donativos económicos para los santos de Jerusalén, y que ellos mismos habían sido elegidos por los líderes de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Así que podemos ver claramente cómo es que todo esto de las ofrendas a veces es tan delicado que es necesario que haya siempre testigos y que vayan acompañantes serios, sobre todo si se va a dar una ofrenda para alguna persona, ¿verdad? Esto es importante porque para que no haya malos entendidos de ninguna forma. Ahora,
¿Qué más podemos ver que el apóstol Pablo pudo haber dicho aquí? Hay un tercer punto que con el cambio de planes, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba diciendo, bueno, cambiamos de planes sencillamente porque Dios lo dispuso así, ¿verdad? Y nosotros pues no teníamos otra instancia más que seguir lo que Dios estaba mostrando. Por eso es que el mismo verso 17, ¿verdad? Dice así: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, pregunta, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Pablo está expresando su sincera intención de visitar a los corintios y se hace una pregunta, ¿verdad? ¿Usé ligereza? O sea, ¿lo hice esto de forma ligera, sin pensarlo? O sea, ¿solamente me salió de la nada? El apóstol Pablo había escuchado que los corintios lo acusaban de ser desequilibrado y que él en su momento pues quería responder a las acusaciones, y por ello es que hace estas preguntas y dice: ¿he obrado con ligereza ante ustedes? Y la respuesta sería no. Toda decisión que hacía el apóstol Pablo era porque era guiada directamente por el Espíritu de Dios, ya que él todo lo consultaba con el Señor. Y lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo es que no todo en la vida está al alcance de nuestra propia voluntad y no todo lo podemos tener controlado, sino que en ocasiones nosotros proponemos algo y tenemos un plan, pero Dios siempre va a disponer todas las circunstancias. O sea que Dios puede cambiar nuestros planes en cualquier momento, en cualquier instante. Y pues solo por hacer su voluntad y para poner de manifiesto su poder sobre nuestras vidas. Entonces, esto es lo que tenemos siempre que aceptar, su voluntad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey, es nuestro soberano Dios, es a quien nosotros le tenemos que dar toda la gloria. Así que cuando no te salen los planes como tú has querido, piensa y di dentro de ti: esto debe de ser porque Dios no quiere que haga esto, y a lo mejor me está diciendo: espérate, ¿sí? Date tiempo y van a suceder otro tipo de cosas. Pero hay gente que quiere hacer las cosas tan rápidamente, tan súbitamente, sin consultar a Dios, que luego vienen los tropiezos, vienen los problemas, vienen tantas circunstancias que dices: híjole, ¿por qué no me esperé? ¿Por qué no oré a Dios? ¿Por qué no pregunté al Señor? ¿Por qué no lo puse en oración y me di un tiempo para poder contestar? ¿Verdad? Ahora, el mismo apóstol Pablo hace una segunda pregunta que también él espera una respuesta negativa, ¿verdad? Y dice ahí mismo: o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. O sea, como decir, los planes que tengo, ¿acaso los hago como el mundo los hace? El apóstol Pablo debemos entender y aceptar que nunca vivió según su carne, sino que vivió según el Espíritu, o sea, guiado por el Espíritu del Señor, como dice claramente la epístola de los Romanos en el capítulo número 8, en el verso número 4. Si vamos a Romanos 8, verso 4, dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos claramente cómo es que la guía del Espíritu para toda persona que es creyente es tan fundamental, es tan necesaria, es tan precisa en un momento dado, que nosotros siempre tenemos que estar orando al Señor para que nos guíe y para que nos haga tomar decisiones sabias, pertinentes, y que no nos tengamos que arrepentir de decisiones que a veces va a traer tragedias y problemas y equivocaciones a nuestras vidas, y que en ocasiones el cristiano a veces está tan agobiado por las circunstancias que suceden y él mismo dice: caray, ¿por qué tomé esta decisión? A todos nos pasa.
pero también debemos de considerar que a veces Dios nos permite el retomar, el corregir el camino. Y es donde prácticamente el apóstol Pablo está en esta posición, que él dice, andamos no según la carne, sino según el Espíritu. O sea que pudiéramos decir aquí que nadie podría acusar al apóstol Pablo de hacer planes bajo una perspectiva mundana, sino que estaba haciendo sus planes bajo las perspectivas de cómo Dios le estaba indicando. Así que el apóstol Pablo está mostrando o demostrando en su momento, ¿verdad?, que siempre su total dedicación era para el Señor y que si tomaba algunas decisiones las hacía en base al Espíritu de Dios y no en base a su propia carne, o sea, no en base a su propia conveniencia. Entonces los corintios debían haber sabido, ¿verdad?, que la responsabilidad de un cambio de planes en el apóstol Pablo no era cosa suya, sino que solamente fue cosa del mismo Señor. ¿Por qué? Eso no lo sabemos en su momento, ¿verdad? Tal vez el Señor quería que fuera directamente a Macedonia, a lo mejor alguna consejería, algún estudio bíblico, a disipar dudas a aquellos hermanos, no lo sabemos, pero lo cierto es que Dios lo dispuso así y eso es incuestionable. Ahora, podemos ver que para la última parte del verso 17, dice ahí, para que haya en mí sí y no. Esta también es una pregunta y hace un paralelo de las palabras de Jesús. Y estas palabras de Jesús aparecen en dos lugares distintos en el Nuevo Testamento. Lo primero aparece en Mateo 5, verso 37, y en Santiago, en el capítulo 5, verso 12, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora, Pablo utilizó esta expresión para demostrar que si el mismo Señor Jesucristo enseñaba y hablaba con total honestidad, bueno, él también lo iba a hacer, por lo que deberían de tenerle plena confianza de que él no les iba a fallar. Y lo que sucedió respecto al cambio de planes, ¿verdad?, fue algo que estuvo fuera de su alcance, fuera de su control, pero que ahora estaba dispuesto a cumplir con su promesa y revertir la mala imagen que tenían de él, al decirle que no era una persona digna de confianza. Eso a cualquiera le pega. Imagínate, te puedes imaginar que a ti en su momento, ¿verdad?, que tú a alguien le prometieras algo y que por alguna circunstancia no le pudieras cumplir aquello que le prometiste, ¿sí? ¿Cómo se podría sentir la persona? Pues frustrada, decepcionada, desconsolada. ¿Y por qué? Porque pues entonces pues no está conforme con la forma como tú procediste, ¿verdad? Y no quisiera a lo mejor alguna explicación tuya, o tal vez tú no se la quisiste dar, o no se dio el momento de la explicación. La persona con justa razón te diría, ¿sabes qué? Tú no eres digno de confianza, porque lo que has prometido muchas veces, pues no lo cumples, porque no cumples lo que prometes. Entonces, ¿cómo podrías resarcir el daño? ¿Qué buscaría hacer el apóstol Pablo para remediar este asunto? Bueno, gracias a Dios que el apóstol Pablo se dio el tiempo, ¿verdad?, cuando a veces no nos damos nosotros el tiempo de esto. Y él mismo trató de resarcir el daño. En un momento de desdicha que tuvieron los corintios al desconfiar de él. Y esto, bueno, para que no quedara en un malentendido, pues nos lleva a considerar que el apóstol Pablo estaba aquí explicando las circunstancias de cómo se dieron las cosas, lo que en todo caso nos lleva a considerar también a nosotros mismos, ¿verdad?, que cuando a veces caemos en un malentendido con alguna persona, tenemos que buscar arreglar el malentendido y no dejar que el asunto llegue más allá y que se haga más grande y que el malentendido se vuelva peor. Entonces tenemos que, como dicen aquí, ¿verdad?, hay que agarrar al toro por los cuernos y buscar resarcir el daño. Es muy necesario. Tenemos que buscar cómo aclarar los malos entendidos y reconciliarlos con los demás. ¿Por qué? Porque así lo manda Dios, sobre todo porque somos fieles creyentes
y representamos, ¿verdad?, a el mismo Señor Jesucristo en nuestra conducta, en nuestro testimonio, con nuestras palabras y también con nuestro rostro, ¿verdad? Así que, como dice claramente Gálatas 6, 1, 2 y 3, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas unos de los otros, ¿verdad? Cumplida así la ley de Cristo, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por último, dice el verso 18, mis queridos hermanos: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este verso? Pablo está poniendo a Dios como testigo. Y esta es una fórmula como de juramento que él está haciendo, como para decir que él, como ministro del Evangelio, está más que comprometido con Jesucristo al decir verdad cada vez que pasa al púlpito. O sea que Pablo está diciendo que si él como predicador es digno de confianza al predicar el Evangelio, a pesar de que muchos pudieran injuriarlo y decir que tenía falsedad en su propia personalidad, él, al momento de ser una persona confiable al predicar el Evangelio, también lo será al dar a conocer sus planes de viaje o todo lo que él desea emprender, y basa su veracidad de todas las palabras en la persona de Jesucristo. O sea que él considera a la persona de Jesús en sumo cuidado y tiene prácticamente tanto a Dios como a Jesús como testigos de todo lo que él diga. Y como él está entonces tratando de mostrar un buen testimonio, pues él está considerando que lo que está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque sirve a un Salvador, sirve a aquel que dice verdad, ¿verdad? Y como aquel que trae a cuestas una grande denominación que es la Iglesia Cristiana, y que en su momento no puede permitirse ni darse el lujo de dar mal testimonio y mucho menos de mentir. Así que el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí: crean lo que está diciendo el Evangelio, y todo cuanto haga yo lo haré en pos de la persona de Jesucristo, a quien tengo por testigo de todas mis acciones, de todas mis palabras y de todos mis pensamientos. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y que el día de hoy sea un día de gloria para el Señor y de edificación para tu vida. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por la magnífica oportunidad que nos otorgas de poder estudiar de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Permítenos ser fieles a nuestros dichos. Ayúdanos a poder seguir siendo dirigidos a través de tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor Dios, que aquellos planes que tú tienes para nosotros puedan siempre ser cumplidos. Rogamos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, bendito Señor, y que tu voluntad se haga siempre en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.